y pues nos vamos a permitir comenzar con el encuentro con el sector obrero. Tenemos en línea a Fabio Arias Giraldo, quien nos va a comentar qué ha sucedido con el Comité Nacional de Paro, cuáles son las perspectivas, qué es lo que viene. Entonces, Fabio, muy buenos días. Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional. Bueno, buenos días a los compañeros de la mesa y a todos los radioyentes de Encuentros Pedagógicos. Bien, Fabio, bienvenido a nuestra radio revista. Y de una vez paso a preguntarle, Fabio, esta semana, ¿qué pasó en la reunión del Comando Nacional de Paro, del Comité Nacional de Paro y el gobierno? ¿Qué hay de nuevo, Fabio? Bueno, evidentemente el miércoles pasado se reunió el Comité Nacional de Paro con el gobierno ante una petición que hicieron ellos. Es la séptima reunión que hemos hecho desde que empezó el paro nacional del 21 de noviembre y desde la primera reunión que tuvimos directamente con el presidente Duque el 26 de noviembre. Y después de 7 reuniones llegamos desafortunadamente a la misma conclusión de un círculo vicioso en el cual el gobierno insiste que deben desarrollarse esas relaciones entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno, y es que ellos dicen que eso debe ser parte de la conversación nacional. Una conversación nacional que es definida única y exclusivamente por el gobierno, defines qué temas se hablan y qué temas se definen y quien define es ellos. Y no la negociación que hemos propuesto del Comité Nacional de Paro, donde presentamos un pliego desde el 26 de noviembre directamente al presidente Duque. Eran 13 ejes temáticos que se convirtieron en 104 puntos y que se resumen en tres circunstancias especiales. Contra el paquetazo del gobierno de Duque, el paquetazo neoliberal, por la defensa del derecho a la vida ante el asesinato reiterado y sistemático de los líderes sociales, y obviamente exigiendo se cumplan los acuerdos de paz. Esos son los 3 ejes centrales que se distribuyen en todo eso. Entonces esta fue la séptima reunión y la conclusión es esa: el gobierno quiere conversación nacional y nos dijo de entrada que mejor el 86% de las peticiones nuestras no tenían ninguna posibilidad de discutirse en esa mesa, porque según el gobierno hay otras instancias que tiene el Estado para discutir los temas que están planteados obviamente en el pliego de peticiones, y que solamente un 14% de los puntos, que serían todos además marginales, podrían ser discutidos en la mesa de negociación. Discutidos como una conversación, tampoco como una negociación, porque a eso se siguen oponiendo ellos. Entonces, de tal manera que sí, lo que se ve es que el gobierno va a seguir con su agenda, ya tiene planteada la reforma laboral y pensional, y no quiere obviamente discutirla con nosotros en el Comité Nacional de Paro. Por tal motivo nosotros le dijimos al gobierno que lamentábamos que esa séptima reunión también haya fracasado, y que nosotros seguimos demandando y exigiendo que es una negociación lo que se debe adelantar y no una mera conversación nacional. Ya le pasó a los ambientalistas, el gobierno los convocó a una conversación nacional y cuando llegó con el decreto que autorizaba las pruebas piloto para el fracking y la autorización para la aspersión aérea con glifosato. Esa es la forma de conversar este gobierno, es decir, ya con definiciones y decisiones tomadas, cosa que obviamente nosotros no estamos de acuerdo, y por eso estamos hablando de que hay que fortalecer y profundizar la movilización social, y en ese sentido tenemos una serie de actividades. La primera es el próximo 21 de febrero, inclusive en el marco de la decisión que ha tomado FECODE de un paro nacional de 48 horas, 20 y 21 de febrero. Nosotros desde el Comité Nacional de Paro respaldamos y apoyamos ese paro nacional de FECODE y estaremos acompañando al magisterio en el marco del Comité Nacional de Paro el 21 de febrero a lo largo y ancho del país en las movilizaciones, concentraciones y plantones que se desarrollen ese día. Posteriormente viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es un domingo. Vamos a hacer múltiples plantones y movilizaciones en todas las plazas y parques de Colombia. El próximo 16 de marzo acompañaremos la marcha que viene del páramo en Santurbán, y exigirle al gobierno que le cancele la licencia minera a la compañía que quiere explotar a Santurbán. Y el 25 de marzo el gran paro nacional de mayor amplitud, de mayor contundencia y de mayor extensión que
que hicimos del pasado 21 de noviembre para ver si obligamos definitivamente al gobierno a verdaderamente a sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro. Ya está claro que si no hay una fuerte movilización, el gobierno no va a entender, y por eso le estamos diciendo a toda la ciudadanía, a todos los oyentes de Encuentro Pedagógico, a que redoblemos nuestro trabajo para verdaderamente presentar un muy amplio frente de lucha con muchos sectores. Inclusive estamos hablando con los transportadores y los comunales para que se vinculen también a estas tareas. Fabio, a mí me parece supremamente importante hacerle entender a la ciudadanía, hacerle entender al público en general esa diferencia tan importante entre conversación nacional y negociación. Yo creo que esa es la médula del asunto, ¿no? Porque definitivamente ustedes asisten a escuchar una especie de monólogo del gobierno, y lo que hacen los medios comerciales de comunicación, lo que pretenden es lavar la imagen del gobierno. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente esa diferencia fundamental entre conversación y negociación? Yo creo que la mejor forma fue lo que pasó con los ambientalistas, ¿sí? Y lo que de alguna manera nos pasó a nosotros con la reforma tributaria. El gobierno no escuchó al Comité Nacional de Paro e impuso la conversación que se había tenido con los empresarios y con los cuales se habían puesto de acuerdo para que en el Congreso de la República respaldaran esa reforma que tantos beneficios y tantos regalos le dio al empresariado, pero que le trasladó esas responsabilidades a las clases medias y populares del país. De tal manera que yo creo que la mejor forma de entenderlo es que por más que hablamos con el gobierno, nunca logramos hasta el momento ningún acuerdo, porque el gobierno no lo permite, porque para él la agenda es la agenda de él. Y entonces se inventa siempre el mismo cuento, es que por mí votaron 10 millones de colombianos. Entonces nosotros le contestamos, pues bueno, los otros 8 millones de colombianos que votaron por el otro candidato, Gustavo Petro, están en la calle porque esa agenda no les sirvió, pero adicionalmente hay muchos arrepentidos con haber depositado el voto por Duque. Entonces, esa no puede ser motivo. La movilización social mueve las agendas políticas, y eso creo que lo que está sucediendo en el país. Por primera vez en más de 70 años, verdaderamente hay una movilización social a lo largo y ancho del país que muestra su inconformidad, y por eso la conversación, como usted bien lo señala, es un monólogo, y obviamente que no es la época de los monólogos, es la época de la discusión y la negociación, y acordar cosas que verdaderamente le sirvan a la gente. La reforma laboral y pensional va a ser exactamente la eliminación definitiva del viejo Código Sustantivo del Trabajo, y especialmente de los derechos tanto individuales como colectivos que ahí estaban programados. Los contratos por horas es la eliminación definitivamente de la estabilidad laboral y de la posibilidad de acceder a los derechos y a las prestaciones sociales que por tanto tiempo hemos luchado los trabajadores en Colombia. Y la reforma pensional pues será la negativa a que verdaderamente la gente después de los 62 años pueda pensionarse. Hoy el 25% de los colombianos mayores de 65 años no tienen ninguna pensión, y con estas medidas llegaremos al 90% de la población que no tendrá acceso a la pensión. Por eso la calle será el escenario donde podamos hacer retroceder al gobierno. No hay otra posibilidad en el inmediato futuro para esa decisión. Hombre, Fabio, le agradecemos muchísimo este panorama del estado actual de la conversación nacional con el gobierno. Esperamos que de verdad se dé una voluntad política de negociación. También pues que la gente entienda la importancia de combatir el paquetazo neoliberal que estaban proponiendo, y seguimos acompañando. Sobre todo es eso, invitar a fortalecer y acompañar el Comité Nacional de Paro, constituido por las centrales obreras y por los representantes de las organizaciones que se han dado a la tarea de conversar y de llegar a consensos. Fabio, muy buen día y seguiremos en contacto en una próxima oportunidad. Buenos días a todos los oyentes de Encuentro Pedagógico y nada más.